soy yo el guardaespaldas de mi hermano. Entonces, cuando yo verdaderamente creo en Dios, confío en Dios, espero en Dios, me lleno de Dios, me lleno del perdón de Dios, del amor de Dios, de la misericordia de Dios, de la generación de Dios, y voy y lo llevo a mi metrico cuadrado, a la esposa, al hijo, de pronto al vecindario se alcanza un poquito, ¿cierto? Y lo último ya es a la nación, a la patria. Si ustedes no tienen como meta la ciudad y la patria, todavía no han entendido el cristianismo. Jesús termina llorando por Jerusalén. Jerusalén, Jerusalén, que mataste a tus profetas. Y lloraba porque iba a ser destruido. Y los que hemos tenido la gracia y la bendición de Dios de ir a Jerusalén, allá en el monte, en el huerto de los olivos, de donde se ve todo, es como si subiéramos a San Cancio a divisar a Manizales. Allá se iba Jesús a orar y a divisar a Jerusalén. Y lloraba por su patria. Nuestra conversión llega a la verdadera madurez cuando ya nos salgamos del próximo y nuestro próximo sea tan grande como la nación y la patria. Cuando amemos a Colombia como se ama la esposa, como se aman los hijos, como se ama Dios. Porque todo lo que Dios sueña es tener un pueblo santo, una patria sacerdotal. Asamblea Santa, pueblo sacerdotal. Cuando usted llame, ya llegue a la madurez espiritual, le va a temblar la mano para dar un voto. Usted no va a votar ni por azul, ni por morado, ni por verde, ni por solferino. No será jamás capaz de votar por un hombre que no tenga temor de Dios. No será capaz de votar jamás por un concejal, ni un diputado, ni un presidente, ni un gobernante que no ame la voluntad de Dios, que no tenga temor de Dios. Usted tendrá que llegar a soñar lo mejor para su patria, como desea lo mejor para su hogar, para su esposo, para sus hijos y para sí mismo. Nuestra conversión debe llegar a amar a la patria con todo el amor, como amó Jesús a Jerusalén. Y como prueba de ello, del amor que Jesús le tenía a su patria, tiene unas maldiciones infinitas sobre aquellos que odian a Israel. Y dice, bendecirá que te bendiga Israel y maldecirá a quien te maldiga. Y eso ha sido una constante. Si en algo, señores, le veo yo la mano de Dios, es en eso. Ojalá ustedes fueran Israel. Israel es una cosa tan grande como el departamento de Caldas y tan árido como el estadio de Neira. Y le voy a contar, los tomates de allá son así, y los de aquí son así. Las flores de allá son así, las de aquí son así. Las naranjas son así, las de aquí son así. Todo allá es, yo vi la presencia de Dios en cada cosa, en cada momento, en cada lugar. Y como eso no tiene nada, oiga la malicia de mi Dios, les hizo un lago, el Mar Muerto. Y ese Mar Muerto se llama el Mar Muerto porque no tiene vida. Y no tiene vida porque está por debajo del nivel del mar, entonces el agua se evapora. Y al evaporarse el agua, tiene todos los metales y los elementos que necesita un país en ese lago. Y entonces el agua es espesa, es como una colada, y usted puede acostar y leer periódico y no se hunde. Y tiene todo el fósforo, el potasio, es una colada de lo que necesita Israel. Y como no llueve, entonces les mandó a hacer un lago, pues lo llama el lago de Genesaret. Y todo lo tiene en un desierto. Y eso no es nada, señores. Les voy a regalar uno de los grandes signos del fin de los tiempos.
Y ustedes dirán si lo es o no lo es. Cuando Jesús llora por Jerusalén, le dice a los discípulos, se lo voy a explicar al paisa, como estos redonditos no me reconocieron a mí y me van a matar, el castigo es que Jerusalén será destruido y destruirán el templo. Y en la época de las naciones los traeré de oriente y de occidente. Los protegeré. Y cuando la higuera dé el fruto, entonces sabrá que ha llegado la hora de mi venida. ¿Qué quiere decir eso? Israel era comparado con Dios con la higuera. Y decía, cuando la higuera de fruto, se lo prometo que no pasará esa generación, no pasará esa generación sin que vea mi venida. Una generación en la Biblia dura 70 años. Eso está escrito en la Biblia. Decía, una generación durará entre 60 y 70 años. Eso está escrito. La higuera es Israel. Los frutos son los hijos de Israel. Entonces lo que le estaba diciendo, cuando ustedes vean que traigo de oriente y de occidente, esa generación verá mi segunda venida. O sea, después de 70 años van a ver la venida. Vamos a ver si eso se cumplió. Aquí sí les pido perdón porque la memoria mía para fechas es muy grave. Creo que fue en el año 67 después de Cristo, llegaron y se tomaron a Israel, destruyeron el templo, acabaron hasta con el nido de la perra, y a todos los judíos les tocó huir. Y en el año 1948, oye, ¿me veis? En la época de las Naciones Unidas, volvieron a reunir los judíos de todas partes. Eran apenas 2 milloncitos de judíos, una nación insípida. Apenas estaban regresando y llegaron, no me acuerdo si eran 7 naciones, las más poderosas entonces, Egipto, Irán, Libia, bueno, una cantidad de países, en silencio, se reunieron para atacarlos por la noche. Y la orden era coger esos 2 milloncitos de montañeros, de peluditos, y ararlos y volverlos una migada. La orden era no dejar un peludo de esos parados de judíos. ¿Se acuerdan qué fue lo que dijo el Señor? Los reuniré y los ¿qué? Protegeré. ¿Se acuerdan cuando ustedes leen por allá en el Antiguo Testamento de que David con 50 hombres acababa con un ejército de 150.000? Que uno hasta lo duda. Pues eso, lean, por favor, métanse en el internet y lean la guerra de los 6 días. Se reunió toda la armada de los países petroleros más armados del mundo en el 67, en silencio, y atacaron al pobre Israel, un pueblo inocentemente protegido, y no sabían que Israel tenía unas mosquitas de aviones, y bombardearon y acabaron hasta con el nido de la perra. En 6 días acabó con todos los ejércitos, y llegó el ejército de Estados Unidos, de Israel, a tomarse a Egipto,
y le tocó a Estados Unidos llamar y no se lo vaya a tomar. Por eso es que Egipto es único de los únicos países que rodean a Israel que es amigo. Porque obedeciendo órdenes de los Estados Unidos, no se tomaron a Egipto. Pero ese país insípido, de pequeño, que apenas empezaba, se defendió con las uñas y acabó los ejércitos más poderosos en 6 días. Y de 1948 usted le suma 70 y hagan las cuentas. Pues sería lo único que se equivocó Jesús. Porque en el año 2000, que él habló de eso hace 2000 años, no existían las Naciones Unidas. Y léanlo en la Biblia literalmente que dice en la época de las naciones. Y cuando la higuera de frutos, o sea, los hijos de la higuera, o sea, los hijos de Israel, no pasará esa generación sin que yo venga. Y una generación tiene 70 años, dice la misma palabra. Entonces de ahí de esa profecía que Jesús echó cuando lloraba por Jerusalén, cuando contaba la destrucción, no se equivoca sino en los 70 años, pues a ese paso, ¿no? Señores, el sueño de Dios es tener un pueblo santo, una nación santa, legislada por Él, legislada por sus mandatos. Los mandatos de Dios son 10 y esa será la constitución de Dios. Serán las leyes de un pueblo cristiano. Las leyes de Dios serán suprahumanas en esa nación. ¿Qué quiere decir suprahumanas? Que el gobierno pueden salir todos los gobiernos del mundo pueden matar. Todos los presidentes de la ONU, de las Naciones Unidas, están de acuerdo en todas las leyes en que usted puede matar. Hay una ley que dice, no matarás. Punto. Nosotros nos gobiernan las leyes divinas. A usted las leyes humanas le pueden decir, no aborte, aborte. Y las leyes divinas nos dicen, no matarás. Las leyes humanas no le pueden permitir, róbele, quítale al rico. Y las leyes de Dios dicen, no robar y no envidiar. ¿Comprendido? Eso es lo que nosotros debemos luchar y soñar. En un pueblo santo, en una nación santa, donde las leyes sean los 10 mandamientos de la ley de Dios, donde estemos legislados por la voluntad divina y por el amor y la caridad que Cristo nos tiene para con nosotros, el prójimo y la nación. Solo cuando pensemos en nosotros, en la familia y en la nación, y tengamos el traje completamente blanco y las manos llenas de caridad, cuando nos preocupe la viuda, el huérfano, el anciano, el moribundo, cuando nos preocupe el hermano prójimo, seremos entonces adultos espirituales. De resto somos una mano de niños y adolescentes caprichosos y resabiados. Señores, Dios hoy les suplica que nos levantemos y caminemos y crezcamos para que podamos llegar alguna vez a soñar en un pueblo santo. Muchas gracias, Dios los bendiga, están invitados a Tintín.